Informándoles ahora en la primera emisión de TVC Noticias, la información política llega a sus pantallas, Robert. La segunda hora de transmisión, fría, Quito, 9 grados centígrados, llueve. Si está por salir, la recomendación no está de más. Vaya despacio, tenga cuidado con las motos y sobre todo con los santos señores choferes de los buses que son un peligro a esta hora. Así es, bueno, salga con tiempo. Además, la calzada está mojada, así que hay que evitar los límites de velocidad exagerados. Vamos también a revisar cómo está el pico y placa en la ciudad capital. Recuerde que hasta las 9:30 le pueden multar. Dígitos 5 y 6 no salen. El COE cantonal declaró alerta roja por inundaciones. Esto pasa en casi todo el país, pero en el cantón Milagro, en la provincia del Guayas, los detalles del por qué declaran y qué ha pasado, ya le contamos. Una información importante, Colombia ya oficializó el arancel recíproco del 30% a 23 partidas ecuatorianas. Esto pues restringe el ingreso terrestre de mercancías por Ipiales y Puerto Asís. Esto se da por respuesta a la tasa de seguridad aplicada por nuestro país, por el Ecuador, al sector empresarial ecuatoriano. Analiza pues este sector el impacto que va a tener esta medida por parte de Colombia. Veamos. El gobierno de Colombia puso en vigencia el arancel del 30% a productos provenientes y originarios de Ecuador mediante el decreto número 0170 de 2026, expedido el 20 de febrero. La medida rige desde este 24 de febrero e incluye restricciones al ingreso terrestre de determinadas mercancías por las oficinas aduaneras de Ipiales y de Puerto Asís. El decreto establece un gravamen ad valorem del 30% para 23 partidas arancelarias desagregadas en 73 subpartidas, y señala que corresponde a la tasa de seguridad aplicada por Ecuador a importaciones colombianas desde el 21 de enero de 2026. Además, prohíbe el ingreso por pasos terrestres de ciertos productos, entre ellos subpartidas relacionadas con arroz y productos agropecuarios frescos, y endurece los controles sobre mercancías vinculadas con la producción de fentanilo. El incumplimiento dará lugar a la aprehensión de la carga y del medio de transporte, sin posibilidad de legalización posterior, señala. Desde el sector empresarial, el presidente de la Cámara de Comercio Ecuatoriano-Colombiana, Freddy Ceballos, señaló que la medida era previsible tras la demanda presentada ante el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina. A diferencia de lo que hizo el gobierno ecuatoriano de implementar la medida desde el primer día de febrero, mejor Colombia ha tomado algún tiempo adicional, como es 24 días que del día de hoy, 24 de febrero, para interponer esta medida del 30%. Indicó que exportaciones como aceite, atún, tableros de madera, camarón y plásticos son parte de los productos que enfrentarán un impacto directo. El aceite significa el 16% de participación, atún el 12.2%, los tableros de madera el 9.4%, el camarón 5.4% y plástico 5.2%. Es decir, dentro de estas proporciones serían las afectaciones directas que sufrirán el momento que se realicen las exportaciones. Desde el Comité Empresarial Ecuatoriano se señaló que las exportaciones de Ecuador hacia Colombia de los productos afectados por este arancel sumaron en 2025 $276 millones. La mayoría de productos afectados por este arancel enfrentan una situación altamente sensible, ya que el mercado colombiano representa una alta cuota del total exportado hacia el mundo, informó Miguel Ángel Bedoya. Y al volver revisaremos que la asambleísta de la Revolución Ciudadana electa, Priscila Schettini, activó el trámite para reincorporarse a la Asamblea Nacional. Ella tenía una sanción impuesta por el Tribunal Contencioso Electoral. Pedernales Manabí, alias La Vaca, cabecilla de los choneros, fue capturado. Responsable de extorsiones a comerciantes, transportistas y pobladores de la zona. Este operativo representa un golpe directo a esta estructura en Pedernales y zonas aledañas. Junto a él, 5 miembros de esta banda fueron detenidos en el operativo, en posesión de armas de grueso calibre, incluidos fusiles, presuntamente utilizados en ataques violentos, además de municiones y dosis de droga. En Los Ríos, las estructuras criminales siguen siendo desmanteladas. Operativos en Quevedo y en Montalvo capturan a miembros de los choneros y los lobos, acusados de robo, extorsión, tráfico de droga y un prófugo desde el 2020. En otro operativo militar en Lago Agrio, capturaron a Luis Rolando Osorio, alias Mison, peligroso cabecilla criminal colombiano, buscado por la Interpol
y con un recorrido criminal de más de 10 años. Las acciones de El Bloque de Seguridad continúan hasta recuperar la paz de todos los ecuatorianos. Tras cumplir la sanción de 9 meses impuesta por el Tribunal Contencioso Electoral, la asambleísta de Revolución Ciudadana, Priscilla Schettini, activó el trámite para reincorporarse al Pleno de la Asamblea Nacional. La legisladora solicitó al presidente del Parlamento, Nils Olsen, la habilitación inmediata de su curul. Veamos. Una vez que Priscilla Schettini cumplió los 9 meses de sanción impuesta por el Tribunal Contencioso Electoral, podrá recuperar su cargo como asambleísta nacional por la bancada de Revolución Ciudadana. Schettini solicitó formalmente al presidente del Legislativo, Nils Olsen, que habilite su curul a la brevedad posible para ejercer funciones. El 23 de febrero recién el Ministerio de Trabajo baja el impedimento. Se envía un oficio al presidente de la Asamblea Nacional solicitando administrativamente que se dé todas las facilidades para yo reincorporarme como asambleísta nacional. Schettini fue electa como cuarta asambleísta nacional por el correísmo en las elecciones generales del 2025, pero no pudo posesionarse debido a la inhabilidad para ejercer el cargo público que pesaba en su contra. La sentencia impuesta por el TCE respondió al proceso impulsado por la ex fiscal general del Estado, Diana Salazar, quien acusó a Priscilla Schettini y Angélica Porras de emprender una campaña de ataques públicos con calificativos ofensivos con la finalidad de desacreditarla. Fue una sanción por denunciar el plagio de la fiscal general del Estado, la señora Diana Salazar, cuando se demostró un 40% de plagio en su tesis. La sentencia que pesaba sobre Schettini contemplaba la pérdida de derechos políticos por 3 años y el pago de una multa de 50 salarios básicos unificados. Sin embargo, apenas 2 meses después de haber sido sancionada, la Asamblea aprobó un paquete de reformas al Código de la Democracia con el que se redujo las sanciones por violencia política de género. Aplicamos para favorecer la pena que se nos había dado. En este momento a mí me bajaron la pena de 3 años a 9 meses. Schettini ocupará la curul que ahora se encuentra en manos de Ani Muñoz Aroca, quien a su vez sustituyó al alterno de Schettini, Santiago Díaz Asque, procesado por la presunta violación a una menor de edad. Priscilla Schettini es parte del colectivo Acción Jurídica Popular, que participó activamente en la defensa pública de su esposo Freddy Carrión, sentenciado por abuso sexual. Informó Álvaro Terán. 7 asambleístas han sido sancionados y suspendidos durante el actual periodo legislativo por infracciones disciplinarias, 5 de ellos del correísmo y 2 de ADN. Además, decenas de legisladores han sido multados por retrasos al Pleno y las comisiones, así como por no encender las cámaras durante las sesiones virtuales del Parlamento. Enseguida les presentamos un recuento de estos impases. A la escolta legislativa le pido que se active, por favor, y que se exija respeto en este pleno. En apenas 8 meses de funciones, la Asamblea Nacional registra un récord de sanciones disciplinarias y faltas administrativas. En este corto periodo, 7 asambleístas han sido suspendidos y decenas han recibido multas por atrasos, faltas y omisiones como, por ejemplo, no encender las cámaras de sus dispositivos electrónicos en sesiones virtuales. La lista de suspendidos lleva hasta el momento 7 nombres, 5 de Revolución Ciudadana y 2 de ADN. El primero en ser sancionado fue Ronald González, legislador del correísmo, quien irrumpió en el pleno con un megáfono exigiendo se le dé la palabra en las sesiones plenarias. Por este acto, el Consejo de Administración Legislativa lo sancionó con 60 días sin sueldo. Si me escuchas, sin vergüenza. Semanas después, su compañera de bancada, Mónica Palacios, fue castigada con 90 días de suspensión sin sueldo por acusar al presidente y a su esposa de un presunto delito de tráfico de influencias. En julio del 2025, Mireya Pazmiño, del bloque correísta, también fue suspendida por 30 días por llamar fascista a Andrés Castillo, de ADN. En ese mismo mes, el CAL suspendió por 8 días al joven legislador Dominic Serrano tras encontrarlo dibujando durante una sesión de la Comisión de Transparencia. En 2026 las suspensiones no cesaron. En febrero el CAL suspendió por 9 días al jefe de bancada de RC, Juan Andrés González, por haber calificado al gobierno central de terrorista y corrupto. Días más tarde, Andrés Castillo, de ADN, fue castigado y suspendido por 30 días de sus funciones. La causa,
agredió verbalmente al legislador Combs Córdoba del correísmo. Hoy día más bien vamos a hablar técnicamente, don Combs. Vamos a hablar técnicamente. Yo sé que es muy alto hablarle a usted de esto porque usted no entiende. Pero de todas maneras, vamos a hablar de... El pasado 23 de febrero, el CAL suspendió a Roberto Cuero de Revolución Ciudadana por 30 días, luego de conocer un impasse que mantuvo con un grupo de militares en la provincia de Esmeraldas. En esa misma resolución, el CAL nuevamente suspendió a Ronald González por otros 30 días, luego de un enfrentamiento con Jorge Chamba del oficialismo. Ese es el nivel. Señores Chamba, asambleístas. Señor Chamba, usted no es culpable por lo que parece, usted parece que nació así, ¿ah? Sí. Majadero lo que es. Informó Álvaro Terán. Y hasta el momento existirían alrededor de 15 inscritos en el concurso para seleccionar fiscal general del Estado. De ese número, solo 8 ya habrían entregado toda la documentación, mientras el correísmo pretende frenar el proceso con una demanda de inconstitucionalidad. Miremos. El próximo 3 de marzo culmina el proceso de inscripción de los candidatos que aspiran llegar a ser la primera autoridad de la Fiscalía General del Estado. Sin embargo, la Revolución Ciudadana pretende que el proceso de selección y designación no continúe. El asambleísta Luis Molina presentó una demanda de inconstitucionalidad, argumentando que el reglamento faculta a abogados en libre ejercicio profesional que defendieron delitos como narcotráfico puedan postularse. Pidiendo primero que se suspenda esta reforma al reglamento de forma inmediata, porque puede causar un daño grave si con este reglamento se califica a los postulantes. Y segundo, que la Corte decida sobre la constitucionalidad o no de la norma, que a nuestro criterio vulnere el principio de probidad notoria para el concurso de fiscal. La Federación Nacional de Abogados avisorando que el reclamo no prosperará. De lo que he podido leer, no reúnen los requisitos y peor aún el fondo, tomando en cuenta que se determina o se plantea una demanda de inconstitucionalidad, cuando más bien al estar el artículo se está limitando derechos constitucionales como el derecho de participación. Para Paulo Cañá, tema que ya fue zanjado y más bien se debería poner énfasis en otro aspecto. La idea no va por ahí de la limitación, sino sobre la probidad. Probidad patrimonial, probidad política, probidad profesional. La consejera Nicole Bonifaz cree que es la crónica de una muerte anunciada. Pero a estas alturas es dable que se pretenda suspender el concurso cuando estamos a pocos días para que culmine otra etapa. Bueno, en ese sentido no es lo ideal porque necesitamos avanzar, claro, en cuanto a los concursos, no solamente en este sino en todos, pero eso es algo que se tuvo que haber previsto en su momento, que fue lo que advertí. Si es que hacemos esta reforma al momento que ya inició el concurso como tal con la veeduría ciudadana, vamos a tener acciones de inconstitucionalidad, acciones de protección. En medio de una presunta violación de la seguridad jurídica y probidad notoria, hasta el momento pocos serían los postulantes. A la interna lo que me han dicho es que hay alrededor de 15 candidatos hasta el día de ayer y solamente 8 han entregado o cumplen con la carpeta completa. Se espera que, como ya ha ocurrido en otras ocasiones, a última hora corran a inscribirse, informó Héctor Romero. 7:09 en la mañana, y tras haber sido censurado y destituido por la Asamblea Nacional, el expresidente del Consejo de la Judicatura, Mario Godoy, ya registra impedimento en el Ministerio de Trabajo para ejercer cargos públicos. La sanción contra el exfuncionario se mantendrá vigente por 2 años, tiempo en el cual no podrá vincularse en ningún cargo estatal. El pasado 18 de febrero, con 148 votos, el Pleno del Legislativo castigó a Mario Godoy por manifiesta inoperancia en el ejercicio de sus funciones, al comprobarse que no garantizó de manera eficiente y oportuna la seguridad del juez de anticorrupción, Carlos Serrano, quien denunció presiones y amenazas en su contra por parte de grupos criminales. De la mañana con 10 minutos de la información del invierno.
El COE cantonal declaró la alerta roja por las inundaciones en Milagro, en la provincia de Guayas. Según el alcalde de esa localidad, el 10% de los habitantes han resultado afectados tras el desborde del río por las intensas lluvias. Llegaron las lluvias y con ello las inundaciones de cada año en el cantón Milagro. Aquí, hasta los patrulleros policiales quedaron bajo el agua, ya que el río Milagro se desbordó bañando el cuartel situado en la vía hacia Los Garabatos. En pleno centro del cantón encontramos a las cucarachas intentando ponerse a salvo, mientras que las ratas no alcanzaron a salir antes de la inundación. De aquí, este tema es todo un tiempo, maestro, todos los años. El año pasado el agua nos llegaba a full, a pique, se nos perdieron algunas cosas aquí. Han pasado políticos de todos los partidos. Mire usted cómo está Milagro. Cientos de comerciantes debieron mantener sus puertas cerradas ante la crecida del río. Aquí perder plata, maestro, porque igual, mire, imagínese, ¿qué clientes vienen aquí a comprar? Nada, no podemos, nada. El alcalde del cantón señaló que existe un 10% de la población total que se encuentra inundada. Se reunió el COE anoche y decidió acogerse a la recomendación de la Secretaría Nacional de Gestión de Riesgos y declararse en alerta roja. Hasta el cierre de este reporte no existían personas albergadas por el tema de las inundaciones. Sin embargo, la municipalidad ya estaba adecuando las instalaciones de un plantel educativo fiscal para recibir a quienes deban abandonar sus hogares producto de la crecida. Ya los estamos atendiendo de primera mano con ayuda del Ejército Nacional, con ayuda de los bomberos y de la empresa de agua potable, llevándoles agua potable en galones, con brigadas médicas. Estamos levantando las fichas EBIN. Informó José Morales. Contarles ahora que casas destechadas, vías inundadas, problemas en el servicio eléctrico son parte de los estragos que deja el invierno en la provincia de Los Ríos. La carretera E25 en el tramo Juján-Babahoyo permanece con acumulación de agua en varios kilómetros, producto de las intensas lluvias registradas en las últimas horas. En el punto más crítico, el nivel de agua alcanzó los 42 centímetros de profundidad, lo que impide el paso de vehículos livianos y complica seriamente la movilidad en este importante corredor vial. Tenemos rutas alternas a lo que es el Cantón Baba, vía Salitre, salimos a lo que es Guayaquil. También tenemos la otra vía alterna que corresponde a lo que es el cruce Chilintomo, Pueblo Nuevo y Simón Bolívar. Ante la emergencia, grúas alquiladas permanecen durante el día en la zona afectada para ayudar a los conductores a cruzar. Sin embargo, transitar por este tramo, especialmente en horas de alto tráfico, puede tomar entre 20 y 40 minutos. Incluso algunos viajeros se han visto obligados a cruzar a pie para poder continuar su camino. Nosotros venimos de nuestro trabajo, lastimosamente ese carro nos dejó botada y nosotros no podemos venir en el bus. Pero los daños no terminan ahí. En Babahoyo, al menos 17 viviendas resultaron afectadas por los fuertes vientos que acompañaron la lluvia del reciente lunes. Las ventiscas desprendieron techos y dejaron enseres completamente mojados. Ana Benítez, una de las afectadas, relata cómo la lluvia ingresó a su vivienda mientras intentaba rescatar sus pertenencias. Lo que hizo fue salir, correr y pedir ayuda para que lo vengan a ayudar y poder sacar, pero ya estaba casi todo levantado, porque con la fuerza levantó todo. Todo y se mojó absolutamente todo, se mojó televisor, se mojaron muebles, se mojó mesa, todo. En el cantón Montalvo, la fuerza del viento también impactó el sistema eléctrico. 15 postes de energía colapsaron, dejando a varias familias sin servicio. Durante la mañana de este martes, personal de CENEL trabajó en la zona para restablecer el suministro eléctrico, informó Martín Soto. Con 15 votos a favor, el Pleno del Consejo Municipal de Quito aprobó una resolución para que la Procuraduría Metropolitana interponga una acción de inconstitucionalidad a las reformas al COTAD que fueron aprobadas ya por la Asamblea Nacional.
Fue una sesión en la que los ediles, en su mayoría oficialistas, expusieron las afectaciones a los servicios de salud, educación, sociales que tendría que implementar el municipio de Quito tras la aprobación de las reformas de Alcotad. Esta ley, que en este momento ya está vigente, va a parar la construcción del cubeto 1 del complejo ambiental. ¿Qué va a pasar con toda la basura de Quito? El afectado no es solamente el funcionario que tiene que salir, no solamente el profesor que dejará de contratar. Detrás de esas personas hay familias. Y más atrás de eso, que es la ciudadanía la que sale afectada. No puede ser posible que nosotros dejemos sin atención a nuestros niños que están en los quitoguaguas. No puede ser posible que dejemos sin atención a nuestros adultos mayores de los 60 y piquitos. El burgomaestre Pavel Muñoz fue más explícito y dijo que dicha norma le obligaría al Cabildo a ajustar $459 millones de su presupuesto de inversión. Decidan ustedes, ¿qué cortamos? ¿Qué les parece si quitamos toda cultura? $25 millones, no nos alcanza. ¿Qué les parece si quitamos toda educación? Vamos 76, nos falta todavía ajustar 382. Estará bien que saquemos todo lo de inclusión. $125 millones. Quitemos toda salud, ¿sí? $34 millones. No alcanza, nos faltan 300. Quitemos todo el frente de control. Nos quedan todavía 205 millones a apretar. Aseveraciones que fueron rechazadas por el concejal Michael Aulestia, quien señaló que los recortes deben ser en ámbitos administrativos y no sociales. Ninguna afectación, no le quieren decir a la ciudad la realidad. Lo que pasa es de que se les acaba primero la fiesta, luego que de los municipios y de las prefecturas han hecho sus bolsas de empleo de los partidos políticos a los que representan. La administradora general Grace Rivera informó que el presupuesto municipal proyectado para el 2026 asciende a los $1.042 millones, de los cuales 612 se destinan a inversión y de este monto 375 millones corresponden a la transferencia del gobierno central, recursos que según indicó ya se invierten en su totalidad. El impacto por el lado del ingreso podría ser una merma de 77 millones en las transferencias que realiza el gobierno central al municipio del Distrito Metropolitano de Quito. Ante este contexto y con 15 votos a favor, el Pleno del Consejo Metropolitano aprobó una resolución para que la Procuraduría Metropolitana interponga una acción de inconstitucionalidad a las reformas de Alcotad aprobadas por la Asamblea Nacional. A su vez, los concejales también exhortaron al legislativo a respetar el principio de autonomía de los GATS y que no exista injerencia política, administrativa y financiera. Informó Mauricio Sánchez. Es que la recientemente aprobada reforma legal exige a los GAT limitar el gasto corriente, poniendo bajo presión las finanzas de los gobiernos locales. En la ciudad de Quito se abre el debate sobre un exceso de burocracia y cuáles deberían ser las prioridades de inversión. Preste atención. Las recientemente aprobadas reformas al Alcotad obliga a los gobiernos autónomos descentralizados a cambiar la forma en que ejecutan los recursos que reciben del Estado central, estableciendo límites más estrictos al gasto corriente y priorizando la inversión en obras y proyectos de desarrollo. En el caso del municipio de Quito, el alcalde Pavel Muñoz advirtió que la aplicación de la norma podría implicar recortes en áreas sensibles. Bien que saquemos todo lo de inclusión. $125 millones. Quitemos toda salud. ¿Sí? $34 millones. No alcanza, nos faltan 300. Quitemos todo el frente de control. Estas declaraciones fueron cuestionadas por el analista tributario Napoleón Santamaría, quien sostiene que la reforma no obliga a afectar servicios esenciales, sino a reorganizar prioridades. Decir que hay que recortar $340 millones significa que está aceptando que él tenía un exceso de gasto corriente en $340 millones. Es un absurdo. Lo que la ley ahora está diciendo, ahora que es ley de la República, dice, vea, no gaste tanto en gasto corriente, sino más bien oriente el gasto de inversión. El analista recordó que el municipio y sus empresas públicas suman más de 22,000 funcionarios, lo que implicaría un egreso anual aproximado de $320 millones en salarios. Ahí se le va, a los quiteños se nos va 320 millones anuales en sus salarios. ¿Tiene que recortar ahí? Claro que sí, recorte, pero no recorte profesores, poquitos profesores que tiene, ¿no? Santamaría cuestionó además el mensaje de que la ciudad estaría siendo perjudicada. De lo que se trata, dijo, es de ordenar las finanzas y eliminar el despilfarro. Lo que tenemos que decirles, vea, recorte el gasto corriente, recorte ese gasto de fiestas, de consultorías, deje de gastar esa plata y destínela para
el gasto de maestros, de algo de consultorios, de los 60 y piquito. La aplicación de la nueva normativa abre un escenario de debate sobre la administración de los recursos públicos en Quito, donde el desafío será equilibrar el cumplimiento de los límites del gasto corriente con la continuidad de servicios y proyectos para los más de 2.8 millones de habitantes de la capital. Informó Miguel Ángel Bedoya. Autoridades del eje social del municipio de Quito realizaron una nueva entrega de alimentos a ciudadanos en situación de vulnerabilidad y esto hace parte de la iniciativa Canasta Esperanza. Según autoridades del municipio de Quito, la situación económica y social de algunas familias capitalinas es tan crítica que muchas deben decidir qué miembro del hogar come y cuál no. Que alrededor del 14% de las familias de Quito no llenan la olla todos los días y tienen que decidir qué miembro de la familia come en el hogar. Ante este panorama, el municipio impulsó hace meses la iniciativa Canasta Esperanza, que busca, mediante la entrega de alimentos aptos para el consumo, combatir la desnutrición y reducir el desperdicio con acciones concretas. Para eso el alcalde nos ha dispuesto 3 cosas. Primero, que generemos procesos de recuperación de alimentos, campañas de participación ciudadana y de organización colectiva. Maximicemos los esfuerzos para hacer que la comida llegue a las mesas. Así, este 24 de febrero, varias entidades municipales coordinaron una nueva entrega de Canastas Esperanza para personas en situación de vulnerabilidad. Esta vez el escenario fue el mercado mayorista en el sur de Quito. Las autoridades informaron que como parte del trabajo interinstitucional, hasta la fecha se han entregado más de 4.000 canastas. Que esperamos este año cubrir a 10.200 familias. Llega a adultos mayores que se encuentran en situación de abandono, a personas con discapacidad, a niños o familias que cuentan con mujeres gestantes o con familias o con niños menores de 3 años. Cuyos productos son revisados antes de llegar a los beneficiarios. Estos funcionarios recorren los distintos pasillos o las distintas plataformas del mercado mayorista, comentándoles a los comerciantes cuál es el fin de esos productos que nos están donando. Generalmente los productos que nosotros recolectamos son productos que están en peligro de ser desperdiciados. Una vez que se hace la recolección, se arman canastas generalmente entre 10 a 14 kilos. Desde la gerencia del mercado mayorista se destacó la iniciativa y se anunció que representantes y comerciantes se sumaran a la acción. Los señores cuenten con todo el respaldo del mercado mayorista y de sus más de 1.400 comerciantes. Informó Julián Calahorrano. 7:27 de la mañana, como siempre, gracias por acompañarnos. Un crimen que conmocionó a la comunidad educativa de la Concordia en Santo Domingo Los Áchilas. Una maestra fue interceptada y baleada cuando estaba por ingresar a clases. De ese 24 de febrero comenzó como cualquier otro en el sector Nueva Concordia, en el cantón La Concordia. Estudiantes llegaban a clases y padres de familia se despedían en las veredas, sin imaginar que a escasos metros de la unidad educativa se registraría un crimen que conmocionaría a toda la comunidad. Eran las primeras horas de la jornada, cuando Diana Alcíbar, docente de alrededor de 50 años, caminaba hacia el plantel donde impartía clases. Había dedicado más de 10 años a la enseñanza y desde hacía 3 meses trabajaba en esta unidad educativa. Pero esa rutina se rompió de forma violenta. A cerca de 40 metros del ingreso al establecimiento, fue interceptada por sujetos armados. Según los primeros reportes, los atacantes abrieron fuego en varias ocasiones y huyeron del lugar, dejando a la docente tendida sobre el asfalto. El arma de fuego habría sido posiblemente un revólver, por cuanto no tenemos una vaina servida que nos pueda dar la certeza de que se trata de un arma semiautomática. Los disparos alertaron a moradores y a miembros de la comunidad educativa que estaban en los alrededores. Minutos después, unidades especializadas de la policía llegaron para acordonar la escena. El cuerpo fue cubierto con una sábana blanca mientras peritos levantaban indicios balísticos y recogían testimonios que puedan conducir a la identificación de los responsables. Hemos estado indagando tanto en el lugar de trabajo como con sus familiares para poder determinar los posibles móviles de este hecho delictivo. El hecho se suma a los episodios de violencia que afectan a la provincia de Santo Domingo de los Áchilas, donde la presencia policial fue reforzada tras el asesinato y se ejecutan operativos para dar con los responsables. La muerte de la docente deja una profunda consternación en estudiantes, colegas y familiares, en un momento en el que el año lectivo está por concluir, transformando una mañana escolar en una escena marcada por el silencio y la incertidumbre. Informó Miguel Ángel Bedoya.
Más noticias, una menor de 13 años de edad se suicidó en Toctiuco, en el centro de Quito. Según su familia, esta pequeña habría tomado esta fatal decisión debido al constante bullying que sufría desde hace meses en su escuela. Para el hospital ya llegó sin signos vitales. Susana está destrozada. Acaba de enterrar a su hija. Con lágrimas y entre la desesperación, nos recibe en su casa ubicada en Toctiuco, centro de Quito. La menor de solo 13 años se quitó la vida. Su madre dice que ella atravesaba un profundo cuadro depresivo que la acorraló. Sufría de acoso escolar o el denominado bullying desde hace meses. Vuelta ya comenzó otra compañera también a hablarle a mi hija, a decirle que mi hija se hace la marcha porque va conmigo al colegio para que yo le defienda y que ella no puede defenderse sola. Y mi hija me decía desde mucho más años, mami, cámbiame de colegio. Cámbiame de colegio, sí. No la supe escuchar. La progenitora afirma que el rendimiento académico de su pequeña se complicó. El viernes pasado recibió un 0. Esa habría sido la gota que derramó el vaso. Sostiene que alertó a los profesores de la situación, pero esta fue la respuesta que habría recibido desde el área de psicología. Que para que mi hija se sienta bien, que yo tenía que buscar otro colegio, porque la situación económica de mío no estaba para comprar nuevamente uniformes y otros libros, otros cuadernos. Entonces me dijo que los mismos libros le podían servir para el otro colegio. Al notar que todo se salió de las manos, acudió a una psicóloga privada que emitió un informe, el mismo que hizo llegar al colegio 2 días antes de la tragedia. Y me dijo la psicóloga que ella ya estaba avanzada con el 90% de depresión. Hoy el cuarto de la pequeña luce así. Su mochila quedó colgada, con sus cuadernos dentro. La ilusión de ser parvularia quedó solo en intenciones. Sus zapatos quedaron listos para la próxima jornada de clases, que jamás llegará. Acudimos al establecimiento educativo para conocer más detalles sobre el caso. Sin embargo, en el momento de nuestra visita nos dijeron que ninguna de las autoridades se encontraba. Desde la zona 9 de educación, nos indicaron que el área técnica no tiene ningún reporte sobre este caso en particular. Fuera de cámaras, madres de familia confirmaron que sí, existe acoso escolar dentro de ese establecimiento. Nosotros elevamos ya la alerta para que se tomen cartas en el asunto y que situaciones como estas no se repitan. Informó Marilyn Jaramillo. Hay que investigar en profundidad, Ministerio de Educación, y a través de redes sociales, familiares de Héctor Enríquez, quien fue reportado como desaparecido, esto sucedió el pasado 19 de febrero, aseguraron que el joven habría sido víctima de asesinato tras ser secuestrado en la ciudad de Quito. Sin embargo, fuentes policiales indicaron que no se puede confirmar el fallecimiento mientras no se localicen oficialmente los restos. Han pasado varios días desde la desaparición de Héctor Fernando Enríquez Ruiz, ingeniero de sonido de 27 años, visto por última vez el 18 de febrero en Calderón, al norte de la capital. Según su familia, tenía previsto regresar a Otavalo. Sin embargo, perdieron contacto con él esa misma noche. Se movilizaba en una camioneta blanca doble cabina, vista por última vez en la vía Aloac-Santo Domingo la madrugada del 19 de febrero. La alerta creció luego de que un familiar con amplia presencia en redes difundiera un video señalando que, según información recibida, Héctor habría sido interceptado, asesinado y arrojado desde un puente de ya mencionada vía. Queremos llevarle a Fernando a la casa. Somos otavaleños y queremos regresar y darle un adiós como Dios manda. Por favor. En ese material, los allegados indicaron que los restos estarían en una quebrada de la vía Aloac-Santo Domingo, por lo que pidieron apoyo urgente de autoridades y equipos de rescate para localizar el cuerpo. Hemos colaborado con la justicia, hemos presentado las denuncias, pero ahora sabemos que le quitaron la vida, sabemos que le botaron por un puente, sabemos que él está muerto, pero queremos que nos ayuden a sacarle. No obstante, en un comunicado a medios, la Policía Nacional del Ecuador informó que el caso está en manos de unidades especializadas que realizan las diligencias correspondientes. La policía precisó que aún no es posible confirmar el fallecimiento, ya que aún no se ha localizado ningún cuerpo, y que se informarán las novedades conforme avancen las investigaciones, informó Julián Calahorrano. Joel Ordóñez anotó en la UEFA Champions League.
Ya le contamos los detalles de este partido en minutos. Un grupo de sicarios irrumpió a tiros en una licorería en Santo Domingo, dejando un fallecido, al menos 4 heridos. Las primeras investigaciones determinan que los responsables de este hecho violento serían integrantes de un grupo de delincuencia organizada. La noche transcurría con aparente normalidad en una licorería ubicada sobre la avenida Branca Lazacón, en Santo Domingo de los Colorados. Varias personas disfrutaban un momento de relax luego de su jornada laboral, compartiendo tragos y conversaciones, sin imaginar que para uno de ellos sería el último en su vida. Cerca de las 11 de la noche de este 23 de febrero, sicarios fuertemente armados llegaron hasta los exteriores del local y, sin mediar palabra, abrieron fuego contra el grupo de clientes. Momentos en los cuales se acerca un vehículo tipo automóvil, del cual descienden varios ciudadanos y con armas de fuego de grueso calibre, o mejor dicho, con armas largas, proceden a disparar hacia el interior de la licorera, causando la muerte de una persona que se encontraba al interior, así como heridas a otras cuatro ciudadanos más que se encontraban en el lugar. Producto del ataque armado, falleció de manera inmediata Olger Valencia, de 35 años, quien recibió varios impactos de bala. Su cuerpo quedó tendido dentro del local, mientras los presentes buscaban refugio en medio de la ráfaga. Según información preliminar, la víctima residía cerca del sitio y había acudido al local tras cumplir su jornada laboral. Las primeras investigaciones podemos determinar de que participaron varios sujetos en un vehículo y aparentemente una motocicleta. Estos pertenecerían a un grupo de delincuencia organizada por los gestos y ademanes que realizaron una vez que consumaron el hecho delictivo y abandonaron el lugar. Posteriormente, su cuerpo fue trasladado en una ambulancia de medicina legal hasta el centro forense. Las otras 4 personas que resultaron heridas fueron trasladadas de urgencia al hospital de la localidad. Los médicos confirmaron que presentaban varios impactos de bala y permanecían bajo atención especializada. Tras perpetrar el crimen, los atacantes huyeron con rumbo desconocido, sin que hasta el momento la policía reporte la aprehensión de sospechosos. En la escena, agentes de criminalística levantaron varios indicios balísticos, entre ellos vainas percutidas de fusil. Personal de la DINASED inició las investigaciones para identificar y capturar a los responsables de este nuevo hecho violento que enluta a una familia y vuelve a estremecer a la ciudad. Informó Miguel Ángel Bedoya. En minutos les vamos a contar que desde el próximo 1 de abril el Consejo Metropolitano de Quito trata una reforma a la ordenanza municipal que establezca 2 fideicomisos de cobro. Tiempo de contarles que 4 sujetos armados intentaron robar a clientes de un local de venta de comida rápida. Esto pasó en la ciudad de Las Acacias, en el sur de Guayaquil, donde los delincuentes, caramba, parece que entran por su casa. Veamos. El hecho delictivo inició con un sujeto apuntando con una pistola a la cabeza de 4 clientes. Y otro aprovecha para llevarse un teléfono celular. Y más adelante, un hombre que estaba en una mesa diferente también fue atacado. Hasta esta ciudadana, que se encuentra en estado de gestación, que intentaba ganarse un peluche, fue revisada. Ellos querían ingresar a ese lugar donde estaba el dinero, en ese local de venta de comida rápida, pero todos miraron hacia la calle y se retiraron. Esto ocurrió en una de las calles principales de la ciudadela Las Acacias, al sur de Guayaquil. Eso a las 10:15 de la noche. 10:15. Sí, 10:15 de la noche. Como puede ver, hasta la fecha no viene ni un policía. Por aquí ya están con miedo cuando aparece una furgoneta blanca, y es el vehículo en el que se movilizan estos antisociales. En esa ocasión el conductor sonaba la bocina de forma reiterada, y esa fue la señal para retirarse. Todo el mundo está preocupado por la situación de lo que ahora se vive el día a día. En el distrito Esteros indicaron que no tuvieron reporte de ciudadanos que hayan sido perjudicados por un grupo delictivo por estas calles la noche de este lunes.
Es decir, que nadie los busca para detenerlos. Ellos siguen delinquiendo no solo por este sector de la ciudad, informó Charlie Pisa. 7 de la mañana con 40 minutos. Continuamos informándoles. El bloque de seguridad ejecutó una operación en el archipiélago de Jambelí, logrando la aprehensión de 7 presuntos integrantes de un grupo armado organizado, además del decomiso de armas, drogas, municiones, radios y también dinero en efectivo. La policía presentó a estos 6 sujetos, entre ellos está un menor, quienes fueron detenidos en un mega operativo ejecutado por el bloque de seguridad en una camaronera del sector Puerto Gelí. Ellos fueron ubicados en una de las islas donde tenían su guarida, fueron capturados in fragancia y como ustedes pueden ver, ya en este momento vamos a pasar las respectivas comunicaciones a las autoridades judiciales para que se inicie la instrucción fiscal y se produzca posteriormente el debido juzgamiento. Una mujer quien está embarazada también fue apresada en el lugar. Como evidencia se decomisó 10 bultos de droga, un fusil, 2 escopetas, 4 pistolas, radios de comunicación, dinero en efectivo y munición de diferentes calibres. Estos sujetos han participado principalmente en delitos de extorsión. Estamos investigando también su rol en sicariatos, pero es una gama amplia de delitos que han participado estos sujetos que han tenido en varias semanas causando zozobra en el sector de Puerto Gelí fundamentalmente. Uno de los aprehendidos registra 6 detenciones por diferentes delitos. Se espera que esta vez los que administran justicia los sancionen apegados en derecho. No es posible, no es admisible que sujetos con antecedentes que ya constantemente han causado daños a la población de este sector de la provincia del Oro, a través de leguleyadas, a través de pequeños resquicios que buscan las defensas técnicas, busquen precisamente altos niveles de impunidad. Lo que más daño le hace a este país es la impunidad. Niveles superiores al 95% de impunidad y después las consecuencias las pagamos todos. Las evidencias fueron puestas bajo cadena de custodia mientras los detenidos quedaron a la espera de su situación jurídica, informó Richard Ceballos. Vamos a Machala y una mujer fue víctima del sicariato. Según las investigaciones, es el esposo del Oxisa que estaba siendo extorsionado por un grupo de criminales. La policía actuó y capturó al gatillero y a su cómplice. Al interior de este vehículo quedó el cuerpo de Viviana del Rocío Cerón Yunga, ciudadana de 47 años, quien fue disparada por sujetos armados. De una ciudadana de esta provincia que se había encontrado circulando por este sector y fue víctima de un sicariato de 2 delincuentes, porque hay que llamar las cosas como son delincuentes. Entonces no hay que llamarles presuntos sicarios, son delincuentes, son sicarios que han atentado y han terminado con la vida de esta ciudadana. El crimen se registró la mañana de este martes 24 de febrero en la calle 25 de junio, bajo el puente a desnivel ingreso al cantón Machala. Malherida, la ciudadana habría intentado huir, pero los disparos fueron letales. Hay un indicio de denuncias presentadas por intentos de extorsión en contra de su esposo, quien posee concesiones mineras en el sector de Ponce Enrique. Estos 2 sujetos fueron aprehendidos tras una persecución ininterrumpida por el personal policial, quienes se percataron del hecho criminal. Fueron presentados con un arma de fuego y la moto en la cual se movilizaban. La Policía Nacional procedió a la aprehensión de los 2 responsables, y se lo digo con palabras mayores, los 2 responsables que atentaron contra la vida de la señora que lastimosamente falleció. La fallecida es esposa de un empresario minero quien habría recibido amenazas extorsivas por parte de un grupo armado organizado. Lo que se puede deducir claramente es que esto es una represalia porque no se dieron a estas insanas intenciones. De aquí le corresponde a la Fiscalía continuar con la investigación ya procesal del caso y a los jueces imponer la sanción. Esperamos que sea la máxima sanción, es la única forma, reduciendo los niveles de impunidad, es lo que se va a poder combatir el sicariato. Familiares llenos de dolor e impotencia esperan que se les aplique todo el peso de la ley a quienes les cegaron la vida a su ser querido, informó Richard Ceballos. Una ciudadana supuestamente integrante de una banda delictiva dedicada al robo en los domicilios y también en lugares de automotores fue detenida pero liberada de inmediato tras acuerdo con sus víctimas. Una ciudadana fue detenida luego de que miembros de una supuesta banda robaron mercadería de 2 camiones que se encontraban parqueados en el sector de Misicata.
pero no contaron con que la policía ya los había descubierto. En un domicilio observaron a la camioneta que estaba cargada los objetos o los instrumentos que tenía este vehículo. Entonces se procedió a allanar en forma inmediata por cuanto había una flagrancia y se dio una persecución ininterrumpida. En este allanamiento a la vivienda, los miembros policiales encontraron no solo la mercadería sustraída, sino varios vehículos. Identificar además el interior del domicilio a 4 vehículos más, 2 camionetas y 2 automóviles, los cuales se realizó una revisión técnica, se encuentran con una alteración de las series alfanuméricas, así como también les faltan las plaquillas de identificación. Además, se logró la captura de la presunta integrante de esta banda. El juez, que conoció la detención en flagrancia, dispuso la libertad de la detenida por cuanto ésta llegó a un acuerdo con los perjudicados, resolución que no gustó para nada al jefe policial. Con $1.500 que se procedió a pagar y salió en libertad esta señora. Sentimos una impunidad, pero las demás personas que posiblemente fueron afectadas en otras ocasiones, como digo, estos vehículos posiblemente, en estos vehículos se utilizaron para cometer algunos robos a domicilio, abigeate. Desde la ciudad de Cuenca, informó Francisco Ramírez.